Era otro amanecer en San Buenaventura, un pequeño y olvidado pueblo, de esos que ni siquiera aparecen bien en el mapa. El cielo comenzaba a aclararse y el estridente canto de los gallos ya resonaba, despertando lentamente las simples y dispersas casas. Al fondo del solar, en un cuartito improvisado con paredes de barro y techo de paja ya desgastado, Camilo abrió lentamente sus cansados ojos. Su cuerpo estaba dolorido, marcado por las pesadas tareas del día anterior. Se sentó despacio sobre la dura estera que servía de cama, respirando hondo y sintiendo un pinchazo en el pecho, una tristeza que venía diariamente al recordar a los padres que ya no estaban allí. Era solo otro día difícil por delante. Camilo se vistió apresuradamente con la misma camisa rasgada y los pantalones cortos desteñidos de siempre. Ató al hombro el viejo costal remendado, su fiel compañero de trabajo, y colocó cuidadosamente en el bolsillo sus 3 pequeños tesoros. Una piedra en forma de corazón que él mismo encontró un día cerca del río, una estampita desgastada por el tiempo, con un salmo que ni siquiera sabía bien lo que significaba, pero que le traía consuelo, y una tapita arrugada que brillaba tanto bajo el sol que el niño estaba seguro de que estaba hecha de oro puro. Eran los únicos objetos que daban algún sentido a su día, pequeños signos de esperanza que lo mantenían en pie, incluso cuando los tíos, Rogelio y Melania, demostraban claramente que no querían su presencia allí, tratándolo con frialdad y desprecio, a veces incluso con agresiones que él intentaba esconder, pero que cargaba dolorosamente en la piel y en el alma. Aquel día todo parecía aún más pesado. El sol apenas había salido y Camilo ya estaba en el campo cargando un cubo de agua 2 veces más grande que él, con los brazos temblando de cansancio. Rogelio, como de costumbre, estaba de mal humor, reclamando de todo y mandando callar al niño a cada intento de preguntar algo. Melania, por su parte, se limitaba a lanzar miradas frías mientras cortaba verduras en la cocina, como si Camilo fuera solo otro estorbo, una responsabilidad que nunca pidieron. Nadie allí sonreía, nadie allí abrazaba. Era como vivir en una casa donde el amor había sido encerrado afuera hace mucho tiempo. Camilo, aun con todo eso, aún guardaba una fe silenciosa. Mientras cargaba leña o limpiaba el establo, repetía mentalmente las pocas oraciones que recordaba. No era un niño que supiera muchas palabras bonitas, pero hablaba con Dios de la manera que sabía, con sinceridad. En lugar de quejarse, pedía fuerzas. En lugar de rebelarse, soñaba. Soñaba con una vida diferente, donde pudiera estudiar, tener amigos, ser tratado con cariño. Soñaba con ser escuchado. A veces miraba al cielo y susurraba: «Padre, si el Señor me ve, ayúdame». Solo quería un lugar donde no me trataran como nada. El detonante vino una tarde sofocante, cuando Rogelio, al faltar algunos sacos de maíz recién cosechado, sin pensarlo 2 veces, señaló con el dedo a Camilo. Dijo en voz alta frente a vecinos que estaban cerca que el niño era ingrato, ladrón, un lastre que solo traía vergüenza. Camilo intentó explicarse. Dijo que ni sabía de qué estaban hablando, pero nadie quiso escuchar. Su voz, débil y temblorosa, se perdió entre las acusaciones y los empujones. Fue entonces cuando Rogelio lo empujó con fuerza en el suelo de tierra y Melania, en lugar de intervenir, incluso gritó que él debía agradecer por no estar en la calle. Por primera vez, Camilo sintió que lo que dolía no era el cuerpo. Era el alma siendo despedazada por dentro. Esa noche, él no durmió. Enrollado en su costal, escondido detrás del cobertizo, abrazó sus rodillas y lloró en silencio, con el rostro oculto para que nadie lo viera. Estaba sucio, con hambre y con un corte en el labio que aún sangraba. Pero más que eso, estaba solo. Por primera vez, sintió que tal vez nunca sería amado de verdad por nadie.
Y allí, en la oscuridad, sosteniendo la piedra en forma de corazón, Camilo tomó una decisión que ni parecía caber en un niño tan pequeño: huir. No sabía hacia dónde, ni cómo. Solo sabía que ya no quería vivir allí. Antes de que saliera el sol, tomó su costal, puso dentro los 3 objetos que le daban fuerza y salió caminando con los pies descalzos y el corazón hecho pedazos. Camilo caminó sin rumbo por el camino de tierra batida, mientras el cielo se aclaraba poco a poco. El viento frío de la madrugada cortaba su piel, pero él no se detenía. Pasó por cercas, por un arroyo casi seco, por árboles retorcidos que parecían observarlo. No sabía si avanzaba hacia adelante o simplemente se alejaba del dolor. El cansancio pronto apretó el pecho, las piernas dolían y apenas podía abrir los ojos. Fue cuando tropezó con una raíz y cayó de rodillas en el suelo polvoriento. Allí mismo, sin fuerzas para continuar, soltó el costal y se apoyó en una gran piedra a la orilla del camino. Miró al cielo por última vez esa noche y, con voz baja, susurró: «Si el Señor aún me ve, por favor, encuéntrame». Poco tiempo después, mientras el sol comenzaba a tocar la cima de los árboles, se acercó una carreta. Era tirada por un burro viejo y guiada por un hombre de sombrero ancho y mirada serena: Don Silvano. Al ver al niño encogido al borde del camino, paró la carreta sin dudar. Bajó despacio, se agachó y vio en los ojos de Camilo un pedido de auxilio que ninguna palabra podría explicar. No preguntó muchas cosas. Tomó el costal, ayudó al niño a subir y solo dijo: «Ve a descansar, hijo, ahora estás conmigo». Camilo apoyó la cabeza en el hombro del hombre y por primera vez en mucho tiempo se durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, alguien lo hubiera escuchado. Cuando Camilo despertó, ya era avanzada la mañana. Estaba acostado sobre una manta sencilla, dentro de una casita de madera limpia y acogedora, con olor a café pasado y pan recién horneado. Don Silvano estaba sentado en una silla cerca de la puerta, con la mirada fija en un manojo de papeles envejecidos. El niño se sentó despacio, desconfiado, sin saber si aquello era sueño o realidad. Don Silvano se giró, sonrió y con calma comenzó a contar lo que sabía. Dijo que había conocido a los padres de Camilo, que ellos habían comprado esas tierras con mucho sacrificio y que, poco antes de morir, registraron todo a nombre del hijo. Contó que había estado esperando el momento adecuado para revelar la verdad, pero nunca imaginó que tendría que hacer eso después de tanto sufrimiento. Camilo escuchaba todo en silencio, con la mirada fija y el corazón acelerado. Era como si estuviera escuchando una historia sobre otra persona. La idea de que esa tierra, donde había recogido, sido humillado y tratado como nadie, fuera en realidad suya, parecía imposible de creer. Don Silvano notó la incredulidad en la mirada del niño y colocó, con cuidado, los documentos en sus manos sucias de tierra. «Tienes nombre, tienes derecho, tienes historia y ahora hay quien te acompañe hasta el final», dijo el hombre con firmeza. Por primera vez, Camilo sintió que quizás hubiera justicia, que quizás, aunque demorada, ella estuviera viniendo a su encuentro, y con ella una oportunidad de comenzar de nuevo. Esa misma tarde, don Silvano se arregló el sombrero en la cabeza, tomó la carpeta con los papeles y llamó a Camilo para que lo acompañara. El niño caminaba en silencio, con pasos cortos, casi sin creer lo que estaba a punto de suceder. Al llegar al pueblo, comenzaron a surgir miradas curiosas. Nadie entendió de inmediato por qué aquel hombre tan respetado estaba caminando lado a lado con el niño que todos habían aprendido a ignorar o juzgar. Fueron directos a la sede del comisariado, donde ya se habían reunido algunos moradores, incluidos Rogelio y Melania, que al ver a Camilo allí palidecieron. Don Silvano pidió la palabra con calma, pero con la firmeza de quien sabe el peso de la verdad. Él presentó los documentos. Habló de lo que presenció, de los registros realizados en el registro público y del abandono del niño,
Cada frase era como un ladrillo derribando el muro de mentiras construido por los tíos a lo largo de los años. Cuando reveló que los verdaderos dueños de la tierra eran los padres de Camilo y que, por derecho, ahora todo pertenecía al niño, el silencio fue absoluto. Y entonces, como si el tiempo hubiera esperado ese momento, una voz al fondo de la sala se levantó. Era un vecino que confirmaba: el maíz no había sido robado por Camilo, sino por Rogelio, que desde hace tiempo venía tomando parte de la producción de manera oculta. Poco a poco, otros testigos se manifestaron, la máscara de los tíos comenzó a caer ante todos, y el niño que antes era visto como un lastre, pasó a ser visto con otros ojos. Rogelio trató de justificarse. Dijo que todo era invención, que ese anciano estaba manipulando al chico, pero nadie le creía ya. Melania permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si ya supiera que el juego había terminado. El comisario, después de analizar los documentos y escuchar los testimonios, confirmó que todo estaba legalizado a nombre de Camilo. Dio un plazo corto para que los tíos abandonaran la propiedad y por primera vez en la historia de aquel pueblo, la justicia no se quedó solo en papel. La gente que antes juzgaba sin saber, ahora observaba en silencio el giro de los acontecimientos ante sus propios ojos. Y Camilo, aún sin entender todo lo que sucedía, sentía dentro de sí una fuerza nueva, como si Dios estuviera finalmente respondiendo a sus oraciones de todos aquellos días en que se sentía invisible. De regreso a casa, Camilo no dijo nada. Caminaba al lado de don Silvano con la mirada fija en el camino, sosteniendo firmemente su costal. Cuando llegaron, vieron la puerta de la antigua casa ya abierta de par en par, con los tíos apresurándose a empacar lo que podían llevar. No hubo pelea, no hubo escándalo, solo silencio, despedida y vergüenza. Cuando Rogelio pasó por Camilo, no tuvo valor de mirarlo. Y Melania, con los ojos llorosos, balbuceó algo que el niño no pudo entender, o tal vez ni quiso. Don Silvano puso la mano sobre el hombro de Camilo y dijo simplemente: «La justicia no grita, hijo. Llega cuando se necesita». Camilo miró alrededor, respiró hondo y entró en la casa, ahora suya, sin saber exactamente qué haría de ahí en adelante, pero con la certeza de que, al fin, ya no estaba solo. En los días que siguieron, Camilo empezó a ver el mundo con otros ojos. La casa, antes fría y opresiva, fue transformándose con pequeños gestos: una escoba limpiando el suelo, un trapo viejo cubriendo la mesa, un plato de comida preparado con cariño por don Silvano. El hombre no solo lo acogió, sino que comenzó a enseñarle todo lo que sabía, desde cómo cuidar la tierra hasta cómo leer las letras pequeñas de la Biblia olvidada en uno de los cajones. Era la Biblia de la madre de Camilo, como descubrió después, con anotaciones suaves en los márgenes y huellas de dedos que revelaban fe en las páginas más dolorosas de los salmos. Cada versículo que leía en voz baja parecía coser las partes desgarradas de su alma, como si el dolor estuviera siendo lavado con cada palabra. Camilo aún era un niño, pero su presencia ya no era vista con desconfianza en el pueblo. Algunos vecinos comenzaron a acercarse, trayendo alimentos, semillas, incluso un par de zapatos nuevos. Era como si la comunidad, antes indiferente, estuviera intentando reparar lo que se había dejado pasar durante tanto tiempo. Él aún llevaba las marcas de los años difíciles, pero ahora también tenía algo nuevo: dignidad. Cuando caminaba hacia el campo con su costal, llevaba consigo no solo herramientas, sino esperanza. Y al lado de don Silvano, ahora una especie de abuelo que Dios había puesto en su vida, descubrió que existe un tiempo para el sufrimiento, sí, pero también un tiempo para florecer. Una tarde, mientras organizaba un rincón de la casa que antes era depósito, Camilo encontró una vieja caja de madera escondida detrás de sacos de víveres vacíos.
Dentro había fotos de sus padres, cartas antiguas, recibos y un cuadernito con la letra de su madre, donde ella escribía sobre los sueños que tenía para su hijo. Camilo hojeó eso con manos temblorosas, como si estuviera tocándolos de nuevo. Allí descubrió que su madre solía orar todas las noches, pidiendo a Dios que, si algo le sucedía a ella y al marido, alguien bueno apareciera para cuidar del niño. Camilo apoyó el cuadernito en el pecho, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez habló en voz alta, solo: «Gracias, mamá. El Señor oyó». Esa noche, sentado en la veranda al lado de don Silvano, bajo un cielo despejado y salpicado de estrellas, Camilo guardó silencio durante mucho tiempo. El viento pasaba despacio entre las hojas y él sostenía la piedra en forma de corazón entre los dedos. Silvano notó y preguntó en voz baja, «¿Aún guardas eso?». Camilo asintió con la cabeza y respondió con sencillez, «Es para recordar que hasta en medio de la tierra dura, Dios nos deja encontrar una señal». El anciano sonrió, emocionado. No era necesario decir nada más. Allí, lado a lado, ambos comprendían lo que solo la fe es capaz de traducir, que incluso cuando todo parece perdido, existe un Dios que ve en la oscuridad y que, en el momento justo, envía la respuesta. Con el paso de las semanas, la tierra comenzó a dar señales de vida. Las semillas que Camilo y don Silvano plantaron juntos empezaron a brotar, y el niño, antes encorvado por la tristeza, ahora caminaba con el pecho erguido. Aún cargaba sus dolores, sus difíciles recuerdos, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía vergüenza del pasado, ni ira hacia los tíos. Sentía gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado una salida donde parecía no haber ninguna. Sabía que su historia no era común, pero era real, y por eso mismo preciosa. Cada día que amanecía, sentía como si estuviera comenzando de nuevo. Y ese nuevo comienzo no era solo suyo, también era de su fe, de su dignidad y de su lugar en el mundo. El pueblo, antes acostumbrado a ignorar las injusticias, también parecía diferente. Los vecinos ya no pasaban junto a Camilo sin mirarlo. Algunos lo llamaban por su nombre. Otros lo invitaban a ayudar en las cosechas o a participar en las oraciones de la comunidad. Él era el mismo niño sencillo, con el costal remendado y los pies aún descalzos a veces, pero ahora era visto, reconocido, respetado. En la iglesia ganó un banco al frente, junto a don Silvano, y allí, con la estampita de la Biblia en manos, comenzó a orar no pidiendo ser salvado, sino agradeciendo por haber sido. Y siempre, al final de cada oración, susurraba en silencio, «Gracias, Dios. Sé que el Señor nunca olvida a los justos». El tiempo pasó, pero aquel día en que todo cambió nunca salió de la memoria de Camilo. Él no hablaba mucho sobre lo que vivió, pero tampoco lo escondía. Cuando alguien preguntaba, él decía solo que Dios lo encontró al borde del camino y lo puso en el sendero correcto. No era necesario entrar en detalles, bastaba mirar en sus ojos para entender que había algo más grande detrás de todo aquello. El dolor no fue borrado, sino transformado. Y el niño que antes era tratado como un estorbo, ahora se convertía en un ejemplo de fe y resistencia para otros en la comunidad. Niños venían hacia él, querían escuchar sus historias, ayudarlo en el campo, aprender con él a rezar como si conversara con un amigo. Al final de una tarde, Camilo subió solo hasta la colina detrás de la casa, a donde solía ir cuando quería pensar. Se sentó bajo un árbol, sacó de su bolsillo los 3 tesoros y los puso sobre la tierra. La piedra en forma de corazón, la estampita con el salmo y la tapita brillante. Los miró con cariño y sonrió, como quien entiende algo que nadie más necesita comprender. El cielo comenzaba a cambiar de color, un naranja profundo tocando las nubes, y él sentía paz.
Esa paz que no se explica, solo se siente, y allí, en ese preciso instante, Camilo tuvo la certeza de algo simple, pero profundo. Dios no se atrasa, llega cuando más se necesita y permanece, incluso cuando el mundo entero parece haberse ido. Años después, muchos aún recuerdan el día en que un niño enclenque enfrentó, sin darse cuenta, toda una estructura de silencio e injusticia con nada más que la verdad y una fe diminuta, pero firme. Camilo creció, sí, pero nunca dejó de ser ese niño que hablaba con Dios en el pensamiento, que llevaba tesoros simples en el bolsillo y que creía contra todo y todos que algo bueno aún podía suceder. Hasta hoy, quien pasa por San Buenaventura y pregunta por él escucha historias que parecen incluso inventadas, pero que llevan la marca de algo que nadie puede explicar completamente. Y tal vez ni sea necesario. Porque hay cosas que solo el cielo entiende. Y Camilo, ahora con los pies firmemente en la tierra que es suya, continúa viviendo bajo ese mismo cielo, con el corazón en paz y la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios no abandona a los suyos.